La fe en Dios. ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A esto, según la palabra fe en griego, que es pistis, en este texto, se puede decir que la fe es también confianza, aceptación y aquello que produce obediencia. Es sobre esta base que una persona se vuelve cristiana. Y por esta fe es que uno continúa siendo cristiano. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, se nos aclara, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto significa que debo aceptar dos cosas: que Dios existe y que Dios recompensa a aquellos que le buscan. Es decir, si estamos dispuestos a buscar sus mandamientos para cumplirlos, porque hay muchos que creen que buscar a Dios es ir a una iglesia o leer la Biblia o sentirme santo. Pero lo que a veces ocurre es que no cambiamos. La palabra de Dios no nos transforma porque nuestra búsqueda de Él no es con el corazón. No es suficiente con creer que Dios existe, porque la fe no es solo creer, es confiar y obedecer. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas personas creen que basta con confesar y decir que yo creo en Cristo y creo en Dios. Y ya con eso vamos a tener vida eterna. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 13 nos invita a invocar con nuestra boca. Pero hay que entender qué significaba esto en el tiempo en que Pablo escribe. La iglesia está siendo perseguida en Roma. Todo el que dijera que Jesús era el Señor, era hijo de Dios, podía perder las tierras, su casa, su vida, su familia. Es decir, confesar con la boca implicaba estar dispuesto a perderlo todo. Pero ¿en qué medida tenemos que creer en Dios y en Cristo como el Hijo de Dios? ¿Podemos aceptarlo solo con nuestra mente, sin realizar alguna acción? La respuesta es no. Lucas capítulo 6, versículo 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 afirma esta situación. Todos estos eran creyentes que tenían prácticas religiosas. ¿Qué era lo que estaba mal? No estaban haciendo la voluntad del Padre en el cielo. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 16. Es natural que si uno no cree, no obedece a Cristo. El mandamiento es uno, el que crea y se bautice será salvo. No hay otra forma. Los líderes religiosos dicen, el bautismo no es para perdón de pecados, es para confirmación. O el bautismo es algo serio, es un compromiso con Dios, pero usted es salvo con levantar las manos. El texto es claro en algo. Si yo creo que Cristo es el Señor, voy a estar dispuesto a obedecerle y haré lo que Él me pide. Hechos 2:37 nos muestra a un grupo preguntando qué haremos después de haber escuchado la palabra y haberse convencido de que estaban mal. Hechos capítulo 8, versículo 12, Hechos 16:30 al 33, son ejemplos de esto mismo. Entonces, la fe en Dios requiere no solo que yo diga que creo, sino que yo esté dispuesto a seguir los mandamientos que Cristo dejó.